Ningún momento en la historia es un camino de rosas. Ni en la época gloriosa de los reyes católicos podemos hablar de ese camino, ni en la época de los Austrias mayores tampoco. No obstante, cuando entramos a hablar de los Felipes posteriores a Felipe II, anodinos, ese camino se complica considerablemente, no tanto por el hecho en sí de las circunstancias que siempre existen, sino por la forma de afrontarlas. En el reinado de Felipe III es de destacar el auge de los validos, personas que demostraron una gran habilidad para enriquecerse a costa del erario público, creando una corte de paniaguados que no se conformaban con un sueldo, sino con una cascada de beneficios. Lerma favoreció sin pudor, por ejemplo, a alguno de sus parientes, promoviendo a su cuñado, el conde de Lemos, para la presidencia del Consejo de Indias, el virreinato de Nápoles y la vicepresidencia del Consejo de Italia, y a su hermano Juan, marqués de Villamizar, al cargo de virrey de Valencia. Si nos limitásemos a esos casos, difícilmente podríamos hablar de corrupción. Debemos convenir que todos, cualquier persona, mirará siempre de apoyar a los que le resultan más cercanos. Ese hecho no puede ser cuestionable si los más cercanos están también tan formados como otros, y como esos otros tienen unas cualidades similares y son de una honradez pareja a esos otros. En este caso parece que es recriminable el no hacer preceder a los más cercanos frente a los más lejanos. Pero lamentablemente, a lo que parece, no es el caso, sino justamente el inverso, donde el medro personal primaba sobre cualquier otra cuestión. Y justamente eso es lo que la historia recrimina a estos válidos. Ya en la época de los reyes católicos y posteriormente desarrollado con más complejidad por sus sucesores, Carlos I y Felipe II, el gobierno de la monarquía española se regía por los consejos, organismos de tipo administrativo para el gobierno de los diferentes asuntos de la monarquía, que fueron creados para asesorar al monarca en los diferentes ámbitos concernientes a su gobierno, ya fuera sobre asuntos territoriales, ya sea sobre aspectos concretos. Eran, por tanto, órganos consultivos, con funciones legislativas, judiciales o administrativas, dependiendo del caso. Los distintos consejos estaban compuestos por las personas más preparadas para el buen gobierno del imperio, y para ello eran elegidos los personajes más destacados en cada una de las funciones, fuesen militares, administrativas o legislativas. Esos consejos deliberaban y transmitían al rey para su sanción a través de sus secretarios las diversas cuestiones. Y era el rey quien decidía la actuación a tomar. Los consejos específicos de los distintos territorios que conformaban la monarquía eran el Consejo de Castilla, el Consejo de Indias, el Consejo de Aragón, el Consejo de Italia, el Consejo de Flandes, el de Portugal. Otro tipo de consejos específicos de las diferentes áreas del gobierno eran el Consejo de Estado, el Consejo de Guerra, Consejo de Hacienda, el de Inquisición, el de Cruzada, el de Cámara y el de órdenes militares. Efectivamente, podía llegar el momento en que el rey fuese informado erróneamente. Entonces él era quien hacía profundizar en aquellos aspectos que no le parecían claros. No obstante, y como dejó demostrado Antonio Pérez, el secretario personal de Felipe II, podía darse el caso de llegar a engañar miserablemente al rey y hacerle ejecutar acciones inicuas. Pero ahí estaba el propio rey para reparar los errores, aunque, como en el caso de Antonio Pérez, el mal ocasionado resultase demasiado costoso. Otro ejemplo de pésima actuación lo encontramos en el conflicto de los comuneros de Castilla, donde un rey bisoño, Carlos I, gracias a las malas artes de sus consejeros, llegó a ocasionar una dramática guerra, con tintes muy similares a la de los segadores de Cataluña. Pero ese mismo rey fue capaz de, en un momento determinado, dar un giro radical a su política y poner las cosas en su sitio. Algo que no sabría hacer Felipe IV, ni por supuesto su válido el conde duque de Olivares. La excusa de los válidos era la protección de la figura del rey. La caída de estos se produciría inexorablemente cuando el escándalo arreciase. Pero en ese caso, contrariamente a lo que sucedía con Felipe II, tan solo servía para los que
apuntamos, proteger la figura del rey, pero no para proteger al reino. Así, los válidos se sucedían para justificar las actuaciones que seguían siendo las mismas y así contentar a un pueblo que se veía cada día más agobiado por las continuas demandas que un reino tomado por los intereses privados le presentaba de continuo. En el curso de esas intrigas palaciegas y cediendo a las llevadas a cabo por el duque de Uceda, hijo del duque de Lerma, Felipe III, desde abril de 1618, comenzó a retirar a Lerma su confianza, restringiendo su acceso a los documentos oficiales y advirtiéndole que se preparara para el retiro. A finales de septiembre de 1618, cuando solicitó permiso al rey para retirarse, su petición fue atendida y la decisión se le comunicó el 4 de octubre. ¿Se retiró el duque de Lerma o fue retirado, fue cesado? Una cierta ambigüedad envuelve el hecho. De cualquier forma, se retiró a sus propiedades de Lerma, al sur de Burgos, y después a Valladolid, donde murió el 17 de mayo del año 1625. Pero todo hace indicar que fue relevado por los consejos de su hijo, el duque de Uceda, a Felipe III. Cambiarlo todo, el válido era todopoderoso, para que todo siguiese igual. ¿El pago que recibió el antiguo válido? Pues lamentable, pero al fin ya se había enriquecido sobrada e injustamente. ¿Fue una traición del hijo hacia el padre? Creo que evidentemente sí, pero al cabo no era sino una expresión de lo que la generalidad de la nobleza estaba haciendo. Una cuestión de la que dieron perfecta cuenta los reyes católicos, por lo que procedieron a llevar una política de recortes hacia un sector de la sociedad que de ser generosa y productiva había pasado a ser endogámica y parasitaria. Una cuestión que, en tiempos de Carlos I, fortaleció su capacidad de crear problemas como consecuencia de la guerra de los comuneros, que, a pesar de los recortes aplicados por Felipe II, seguía teniendo demasiado poder. La desobediencia, aun pudiendo afectar a otros elementos de la administración, era especialmente grave y extendida entre los nobles. Ejercían un cargo público o no lo ejerciesen. Se creían obligados, por su condición, a velar antes que nada por los intereses de su casa y por los intereses de su honra, que desgraciadamente no coincidían siempre con los intereses del Estado. Bueno, eso era una cuestión muy extendida. Los procuradores de las Cortes de Castilla, los regidores de Barcelona, los nobles, los cortesanos y oficiales reales, todos buscaban sus propios intereses y olvidaban sus deberes para con la corona. Con esta situación nobiliaria, el 31 de marzo de 1621 falleció Felipe III y le sucedió un chico de 16 años, Felipe IV, que deseaba basar su gobierno a imagen y semejanza de su abuelo, Felipe II. Eso decía. Y a ese efecto erigió en ministerios todos los departamentos existentes durante el reinado de su abuelo, de Felipe II. Inmediatamente cayó en manos de su hombre de confianza, quien sustituyó al duque de Uceda y que no era otro que Baltasar de Zúñiga, tío y protector del ya introducido y amo del espíritu del nuevo rey, el todavía solo conde de Olivares. Un hombre sumamente ambicioso y, como hemos visto, ya introducido profundamente en los círculos íntimos de Felipe IV. A la muerte de Baltasar de Zúñiga, ocurrida sorprendentemente en octubre de 1622, cuando contaba 61 años, entró en el Consejo del Estado su sobrino, Gaspar de Guzmán, y entonces se hizo evidente que era el único válido del rey Felipe IV. Tras el ataque fallido a Cádiz, llevado a cabo por la Armada inglesa el año 1625, los ingleses se unieron a los holandeses en sus labores de piratería, al tiempo que se aliaban con Francia, a la que facilitaban barcos destinados
para combatir intereses españoles. Los exiliados irlandeses decidieron volver a poner sobre la mesa planes para regresar a la isla e iniciar allí una nueva revuelta en contra de los ingleses. Florence Conry y Owen Roe O'Neill encabezaron una embajada a la corona española en 1627 con la intención de implicarla en su intento de recuperar el control de Irlanda, a pesar de que fueron objeto de un cálido recibimiento por parte de la corona y se estudió con mucha intención la propuesta, finalmente todo quedó en nada. El motivo no era otro que la grave crisis económica que estaba padeciendo España y, consiguientemente, la falta de numerario para atender la empresa. Y es que los tercios estaban desparramados por Europa, en Italia, en Flandes, en Alemania, en Polonia, en el Franco Condado, y ya introducidos en los momentos que nos ocupan Cataluña y Portugal. Muchos frentes, mucho costo, imposible de entender dada la situación económica que en esos momentos estaba sufriendo la corona. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.